Bien, pues en esta oportunidad vamos a platicar sobre este tema del compliance que ha venido pues a tomar relevancia, importancia a raíz de una modificación que se dio al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales en el año de 2016. ¿Qué nos encontramos en este año respecto de los cambios a estas normas? Que se hace responsable de los delitos en que pudiera incurrir una persona jurídica, en los delitos relacionados con el cohecho, con el fraude, con el lavado de dinero, entre otros. Y se hace la persona jurídica que incurra en estos delitos, se hace acreedor a las sanciones penales expresadas tanto en el Código Penal como en el Código de Procedimientos Penales. Y ahí entonces surge la inquietud porque nosotros habitualmente teníamos pleno conocimiento de que a quien se le podía fincar una responsabilidad en materia jurídica, pues lo era a la persona física, a los socios, a los accionistas, a los dirigentes, a los representantes legales, pero cuando se tipifica, en este caso, a la persona jurídica como responsable de los delitos que pudieran incurrirse por las acciones que se lleven a cabo en su nombre, pues esto fue algo novedoso en nuestro sistema legal. Y entonces el término compliance surge en los Estados Unidos a raíz de diversos escándalos financieros de empresas que seguramente nosotros en su momento conocimos porque los asuntos se hicieron muy mediáticos, pero no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Y lo que provocó es que en los Estados Unidos se regulara, se establecieran, se formularan leyes con el propósito de castigar a quienes incurran en este tipo de actos que no solo perjudican a la entidad, sino que perjudican a terceros que tienen intereses en la misma, como pueden ser los proveedores, los clientes, los trabajadores o el propio gobierno a través de sus diversas dependencias. Así que el compliance entonces surge de esta problemática y de esta regulación en el exterior, pero que debido a la globalización, pues estos cambios llegan a nuestro país y se incorporan en ese año en este Código Penal. Sin embargo, como este compliance tiene vinculación con el cumplimiento de la normatividad tanto externa como la normatividad que se impone la propia organización, pues el alcance de este concepto va más allá de aspectos jurídicos, de aspectos legales, y llega a tocar aspectos de control y de la administración de riesgos. Ya lo menciona, de hecho, el propio Código Penal en su artículo 11 bis y en su artículo 421, que cuando la empresa, la persona jurídica, sus miembros cometen o llevan a cabo actividades en su nombre y que cometan alguno de los actos ilícitos descritos en el artículo 11 bis, las penas que se le establezcan, que se determinen hacia la persona jurídica, se verán reducidas en una cuarta parte si es que la persona acredita, si la persona jurídica acredita que estableció controles tendientes a minimizar los riesgos
que pudieran presentarse. Entonces, esto es una atenuante para las empresas que procuran establecer estos controles al interior de su organización. Entonces, de lo que vamos a platicar esta tarde, en este espacio, es precisamente de qué es lo que debemos de tener en cuenta para que nosotros podamos tener confianza, podamos tener certeza jurídica, tranquilidad de que la entidad no se va a ver expuesta a riesgos de carácter financiero, de carácter penal o de carácter, riesgos de todo tipo, riesgos operativos. La entidad tiene como propósito maximizar las utilidades, el patrimonio de los accionistas, hacer rentable una empresa. Pero no es a cualquier costo, no es que se tenga que cumplir ese objetivo y que no importa lo que se haga en el camino. Hoy en día, cuando hablamos de un mundo competitivo o empresarial globalizado, en donde lo que hace una empresa inmediatamente se conoce dando un clic en nuestros medios, en nuestros dispositivos, conocemos exactamente qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Las personas incluso somos, nuestra información está al alcance, no solo las personas físicas, sino las personas jurídicas. La información está al alcance de diversas dependencias y está al alcance de todos nosotros. Podemos enterarnos de cuál es el desempeño de una organización, si ha tenido quejas, problemas, etcétera. En este entorno se vuelve todavía mucho más relevante que conozcamos cuál es el terreno de juego, cuál es el escenario, cuál es el campo que estamos pisando, para conocer cuáles son las reglas que le aplican a las organizaciones de manera general, pero también y de manera específica, cuáles son las reglas que le aplican de manera puntual a mi empresa. Si soy una empresa farmacéutica, pues voy a tener disposiciones o normas de carácter general que le van a aplicar a otro tipo de sectores, a otro tipo de giros, pero también vamos a tener normas, leyes específicas que van a regular a ese sector en particular. Si somos una empresa de transporte o manejamos, estamos dentro del sector energético, pues vamos a tener reglas específicas que tenemos que atender. Un principio en derecho señala que el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento, así que no podemos argumentar que no tenemos conocimiento de una ley y que por eso no la aplicamos. Y todavía es más riesgoso que teniendo el conocimiento de la misma, aún así nos arriesguemos y, por así decirlo, no tomemos en cuenta el alcance de las acciones que pudiéramos estar ejecutando y que van a perjudicar a la persona jurídica, pero también a las personas que forman parte del consejo de administración, por ejemplo, o las personas que tienen a su cargo la dirección de la empresa o tienen alguna responsabilidad. Entonces, conocer de manera muy precisa y puntual cuáles son esos ordenamientos externos que le aplican a la organización, sobre todo en un ambiente tan cambiante, en donde tenemos la aparición de nuevas leyes, de nuevos reglamentos que también nos imponen obligaciones, donde tenemos normas que tenemos que cumplir y que tenemos que estar monitoreando para atender y cumplir de manera puntual y tal como lo establece la disposición jurídica. Decíamos, el que nosotros tengamos conocimiento del terreno en el que estamos jugando nos va a permitir tener esa
tranquilidad, esa confianza, esa transparencia de que las operaciones, las actividades se están ejecutando de acuerdo a lo que marca la ley, y esto nos dará certeza jurídica del rumbo que está tomando la organización, y a final de cuentas todo esto tiene como propósito proteger el patrimonio, proteger los recursos, los derechos, los activos, activos físicos, activos intangibles con los que cuenta la empresa y que tanto esfuerzo cuesta irlos acrecentando, ir conformando ese patrimonio, y que desde luego corresponde a las personas que tienen a su cargo la dirección y la conducción de la empresa proteger ese patrimonio. Les decía que esto surge por casos que fueron mediáticos en su momento, en donde nos suenan nombres como Enron, como este banco inglés Baringe, como esta institución Lehman Brothers, como Obredech, y como incluso en cuestiones deportivas, la organización que se encarga pues de la organización del fútbol a nivel mundial. ¿Cuál es el sinónimo de estas empresas que acabamos de ver en pantalla? O algunos sinónimos que nos vienen, algunas ideas, palabras que nos vienen a la mente cuando escuchamos a estas empresas: corrupción, fraude, lavado de dinero, es manipulación de la información financiera, y que muchos de estos casos lo que pusieron fue en aprietos fueron el propio sistema financiero, a las economías de los países que se involucraron con estos asuntos, y esto también repercutió en el público inversionista y, ¿por qué no decirlo también, en la ciudadanía, entre la gente, pues que vio de alguna manera alguna afectación por el quebranto, por los efectos que provocaron pues estos fraudes que cometieron estas empresas. De ahí entonces surgió la necesidad de establecer a través de leyes las normas que dictaran las directrices que debían de acatar las empresas, entre ellas establecer medios de control para que evitar que se presenten este tipo de situaciones, y desde luego también establecer penas, establecer sanciones para quien no cumpla con lo que está establecido en estos ordenamientos, como en el caso de nuestro país, con esta incorporación a nuestro Código Penal. Tenemos una normatividad externa y una normatividad interna. ¿A qué se refiere la normatividad externa? Podríamos aquí citar a manera de ejemplo cuáles serían algunas de estos ordenamientos que tenemos que acatar de manera general todas las personas jurídicas. Y tenemos leyes como la ley penal, la ley fiscal, la ley laboral y la ley de sociedades mercantiles. Cada uno de estos instrumentos normativos establecen obligaciones muy puntuales que tienen que cumplir las personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso de la ley de sociedades mercantiles, pues hay obligaciones de carácter corporativo, consistentes en que las personas jurídicas tienen que celebrar asambleas, esas asambleas tienen que quedar consignadas en actas. Esas actas, para que surtan efectos frente a terceros, tienen que quedar protocolizadas. Por mencionar un ejemplo, tienen que nombrar a un comisario en el caso de las sociedades anónimas. Ese comisario tiene que cumplir con ciertas funciones. Se tienen que, entre otras,
que tiene que preparar estados financieros para que estos estados financieros puedan ser aprobadas por la Asamblea de Accionistas a través de su Consejo de Administración, entre otras. En materia laboral, pues tenemos que las personas jurídicas en calidad de patrones tienen obligaciones para con sus trabajadores consistentes en otorgarles la seguridad social a través de la inscripción, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero también tienen obligación de proporcionarles vivienda, y esto lo hacen a través de la inscripción al Infonavit, y tienen la obligación de inscribir para que los trabajadores tengan la prestación de créditos en el instituto que otorga créditos a los trabajadores, el llamado Infonacot. Esas son obligaciones que están establecidas en la Ley Federal del Trabajo y que tiene que cumplir la empresa. Entre otras, la empresa tiene que establecer comisiones de trabajo, por lo menos la comisión de capacitación, la comisión de seguridad e higiene, la comisión del cuadro de antigüedades, la comisión para el reparto de utilidades, la comisión para elaborar el reglamento interior de trabajo, entre otras. Tiene la obligación de elaborar un contrato de trabajo, un reglamento interior de trabajo, y darlo a conocer a los trabajadores, además de cumplir con normas del trabajo relativas a la seguridad e higiene, a la detección de problemas relacionados con aspectos psicosociales que tienen los trabajadores. Bueno, pues esto sería normatividad de carácter laboral. En el caso de la normatividad fiscal, pues tenemos que la empresa tiene que cumplir, la persona jurídica, con el pago de contribuciones, que puede ser el impuesto sobre la renta, puede ser el impuesto al valor agregado, puede ser el impuesto especial sobre producción y servicios, y cada uno de estas leyes va a establecer de manera muy puntual cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir la empresa. Estas leyes tienen sus reglamentos, y luego también vamos a encontrar normas que las propias leyes facultan o establecen que dichas normas se tienen que cumplir y son de carácter obligatorio, y existen sanciones por si no se cumple con ellas. Entonces, entre tantas leyes que tenemos, podemos describir estas, y como señalaba, pues en cada una de ellas vamos a encontrar qué es lo que de estas leyes tengo que aplicar en la empresa, y desde luego establecer las medidas que garanticen que éstas se están aplicando, y luego establecer controles para detectar alguna desviación y en su momento llevar a cabo la corrección antes de que una autoridad detecte esa desviación y me pueda imponer alguna sanción porque no le estoy dando cumplimiento en los términos que establece la norma. Y podríamos ya de ahí, de esta normatividad externa, pues mencionar lo que comentaba, que hay leyes que aplican de manera particular y puntual dependiendo del sector o dependiendo del giro en el que se encuentre la empresa. Esa es la parte de la normatividad que está en leyes, que está en reglamentos y que está en normas. Pero luego, también con el propósito de que la empresa alcance ese objetivo de maximizar las utilidades, de hacer crecer el patrimonio de la entidad, tiene que instrumentar controles, reglas de carácter interno. Esas son directrices que se autoimpone la propia persona jurídica. No están ya establecidas en una norma legal, pero sí son reglas que deben de seguirse, que deben de cumplirse
porque la propia entidad las establece con el propósito de que respalden las decisiones que van a llevarse a cabo dentro de la organización y que van a tener como propósito que no haya desviaciones a las normas legales, pero que no haya desviaciones tampoco internas que tienen que ver con la conducta, con el actuar de las personas y que pueden ocasionar que haya una desviación en la aplicación de esas normas, porque a final de cuentas, esas leyes las van a traducir, las van a ejecutar personas y esas personas necesitamos al interior de las entidades que se conduzcan con ética, que se conduzcan, que la práctica de sus acciones, de sus actividades, esté apegada a los estándares que tenga establecida la organización. Y por eso entonces es que se establecen políticas encaminadas a que las acciones se ejecuten de acuerdo con esos lineamientos y no existan desviaciones que puedan poner en riesgo a la organización. Se establece también un código de ética para que las personas actúen con transparencia, en apego a a las directrices de la organización. Y se establecen también sanas prácticas de gobierno corporativo para que garanticen el actuar pues de todas las personas que están involucradas en la organización. Y como decía en un principio, parte muy relevante de esto es la administración de los riesgos que podemos o que debemos establecer en la organización. Y podemos nosotros observar que a veces en las organizaciones, decíamos, no tenemos pleno conocimiento de cuál es esa normatividad que nos va a aplicar y por eso es que nos encontramos con problemas por no dar cumplimiento en tiempo y forma, pero también nos encontramos con políticas que se establecieron y que no corresponden, que no satisfacen los requerimientos para dar cumplimiento a esa normatividad, pero tampoco para agilizar las actividades y los procesos que logren una eficiencia y una eficacia para el cumplimiento de los objetivos organizacionales y no que sean políticas que entorpezcan, que obstaculicen los procesos y que lejos de ayudar a esta eficiencia y a esta productividad y a esta rentabilidad y a esa eficiencia, pues sean trabas en el desarrollo de los procesos y de las operaciones y de las actividades que se llevan a cabo dentro de la organización. Entonces, políticas que estimulen, que fortalezcan la conducción de esas operaciones hacia el objetivo, hacia los objetivos que tiene cada una de las unidades de negocio y todas ellas encaminadas al cumplimiento del objetivo organizacional o de las estrategias que establece la dirección. Parte entonces también importante de esto y que a veces olvidamos es esa administración de los riesgos. El hecho de que nosotros no llevemos una administración de riesgos no quiere decir que el riesgo se aleja. Así como cuando nosotros desconocemos una ley y pensamos que por el hecho de desconocer, pues como hay un dicho por ahí que dice, el que nada sabe, nada teme. Pues eso no aplica en el sector corporativo, en el sector empresarial, porque si no sabes, pues estás más expuesto a esos riesgos. Y en el caso de una administración de riesgos, el desconocer que pueden existir riesgos no me exime de ellos. A final de cuentas, si la empresa no establece controles preventivos, esos riesgos se van a activar, se van a presentar a través de eventos que van a producir consecuencias que van a afectar, en este caso,
como lo vamos a ver más adelante, a la reputación, van a afectar al patrimonio de la entidad y desde luego van a provocar un detrimento en su patrimonio. Entonces, normatividad externa y normatividad interna tienen que ir de la mano y la empresa tiene que conocer a qué está obligada para que establezca directrices de carácter interno que garanticen que se está cumpliendo con esas leyes, con esa normatividad y que desde luego el desempeño de las personas se ajuste a esas directrices. Riesgos de carácter penal, ya comentamos que esto surge pues de estos cambios al Código Penal, riesgos en donde se le puede imputar a la empresa un delito penal porque, ya lo comentamos, se le puede imputar que personas obraron en nombre de la empresa y ubicándose en cualquiera de los delitos que ya comentamos: cohecho, fraude, lavado de dinero, porque hayan utilizado sus instalaciones para cometer algún delito. Pero también puede haber riesgos ambientales, porque haya descargas al medio ambiente de residuos peligrosos, porque no existan pues los mecanismos de control que establecen las diferentes normas en este terreno. Puede haber riesgos de carácter fiscal, por ejemplo, una empresa que contrata servicios de subcontratación y eso, la empresa que le presta el servicio no cumple con los requisitos que están establecidos en la norma particular para ese propósito. La persona se puede ubicar en una situación, en una conducta que está tipificada en el Código Fiscal de la Federación como defraudación fiscal. O sea, ¿cómo es que una persona incumple y porque incumple y me presta un servicio y yo lo acepto, tanto la persona que me está prestando el servicio como yo que lo estoy aceptando, además de que la operación y todo lo que está inmerso no tiene validez fiscal y legal, estoy incurriendo en un delito de defraudación fiscal tipificado en el propio Código Penal y en el Código Fiscal de la Federación. Riesgos también de integridad empresarial, porque como decíamos, hoy en día le damos un teclazo a la máquina y de inmediato sabemos cuál ha sido el desempeño, el comportamiento de una empresa, si ha tenido problemas legales, si ha tenido problemas comerciales con sus clientes, con sus proveedores. Entonces, cualquiera de estas situaciones que se presenten en la empresa que tengan un impacto negativo, pues se va a dar a conocer inmediatamente y esto va a tener una repercusión directamente pues en la imagen de la empresa y consecuentemente con sus ventas, con el posicionamiento que tenga su producto o su servicio, con la marca, con la imagen empresarial. Entonces, a esto se refiere la integridad empresarial. Y riesgos laborales también, si nosotros no acatamos y no establecemos medidas que garanticen el cumplimiento de la norma en esta materia, pues podemos estar expuestos a una demanda, a una huelga, a una revisión por parte de las autoridades, en este caso laborales, y que en caso de que no estemos dando cumplimiento con lo que nos establecen las diversas, la ley y los reglamentos y las normas, podemos hacernos acreedor a sanciones económicas que pueden pues ir en detrimento del patrimonio de la empresa. Riesgos, por mencionar estos, pero puede haber algunos otros más, como los que vamos a ver. Riesgos de carácter operativo, ¿sí? Porque tenemos una estrategia, una planeación estratégica que puede ser de mediano, de largo plazo, y cualquier riesgo de los que acabamos de comentar
puede hacer que la empresa ya no cumpla con esas metas, con esos objetivos que se trazó, puesto que había situaciones que no teníamos contempladas y que se presentaron y que desde luego van a impedir que se cumpla con esos objetivos que se ha trazado la alta dirección. Riesgos también de mercado, porque puede ser que la empresa pues salga de esa posición, esa ventaja competitiva que había alcanzado, pues al tener una oferta, al tener un ambiente competitivo tan feroz como el que vivimos hoy en día, pues puede ser que la empresa salga del mercado, desaparezca, pierda credibilidad, pierda confiabilidad y puede ser que su producto o su servicio pues siga siendo muy bueno, siga siendo muy competitivo, pero hay problemas como los que acabamos de comentar, que van a repercutir en esa imagen empresarial y que a final de cuentas pues van a también terminar impactando a sus acciones de mercado. Riesgos de carácter financiero, podríamos mencionar, riesgos que pueden estar vinculados con el tipo de cambio, con la inflación y desde luego estos impactarían también la operación del negocio. Como ven, hay muchos riesgos y el compliance tiene, además de contemplar o de abarcar la parte legal, tiene incidencia en los controles encaminados a abatir este tipo de riesgos. Ya lo comenté en un principio, que el Código de Procedimientos Penales y el Código Penal mencionan que en caso de que la empresa, la persona jurídica, tenga establecidos controles de naturaleza preventiva, eso hará que las penas, las sanciones se reduzcan hasta en una cuarta parte. Entonces, el hecho de que se establezca estas medidas, este control interno en la organización, no solo va a provocar beneficios a la misma, sino que inclusive me puede protegerme, puede ser un blindaje ante riesgos de carácter legal que pudieran llevar a cabo las personas que ejecutan las acciones dentro de la organización. Y esto aunado con este código de ética, con esta cultura organizacional en donde las personas tienen bien establecido cuál es la cultura, los valores, las normas de conducta que se siguen al interior de la organización, pues va de alguna manera a ser más sólido y más robusta a la organización. Entonces, el control interno, esto nos lleva a que las medidas que se establecen para prevenir acciones, para prevenir actos que desvíen la conducta de las personas o que con dolo o con teniendo conocimiento pues del daño, del perjuicio que puedan ocasionar a la organización, aún así lo ejecuten. El establecer controles va a garantizar, va a ayudar a la organización para que se cumplan cuatro grandes objetivos, que serían la adherencia a las políticas. Es importante entonces que existan las políticas, pero luego que tengamos la confianza de que el actuar, la conducta de las personas ya en el día a día se apega a esas políticas que tenemos establecido. El lograr que exista eficiencia y eficacia en las operaciones. ¿Por qué? Porque establecemos procesos estandarizados, porque establecemos
puntos de control para detectar desviaciones y en caso de que existan esas desviaciones, poder aplicar medidas correctivas en su momento para evitar que esto se vuelva un problema más grande, pues es parte de esto. Y que exista confiabilidad en la información financiera. Los problemas a los que se vieron enfrentados las empresas que comentamos hace un momento es porque manipularon también su información financiera, de alguna manera maquillaron los informes que llegaban a terceros y obviamente pues eso es un fraude porque realmente eso que estaban manifestando no estaba ocurriendo y la herramienta que tiene la alta dirección y el consejo de administración para evaluar el desempeño de las personas que ejecutan las actividades en la organización lo constituyen los estados financieros. Así que si estos estados financieros faltan a la verdad, no son transparentes, no son completos, no son confiables, la toma de decisiones que se haga de ellos, pues será como si estuvieran tomando decisiones a ciegas. Y por último, el cumplimiento de las leyes y de las regulaciones que sean aplicables. Entonces, establecer un sistema de control dentro de la organización garantiza o promueve que se logren estos 4 objetivos y que van de la mano precisamente con el acatar esa normatividad externa, que se cumpla la normatividad interna y con ello evitar cualquier tipo de desviación que ponga en riesgo a la organización en cualquiera de los aspectos, pero sobre todo en el aspecto legal. El cumplimiento corporativo también es importante en esto que comentamos del compliance, porque podemos decir que sería un conjunto de procedimientos y buenas prácticas que se adopta, que adopta la organización para identificar y clasificar todo tipo de riesgos y con ello establecer controles de carácter preventivo, de control y de cómo tiene que actuar frente a los mismos. Se dice que no tenemos la cultura de la prevención, y por eso es que cuando aparece un riesgo, pues nos toma, más bien cuando ese riesgo se convierte en un evento que va a perjudicar a la empresa, pues nos toma por sorpresa, pero esto no debería de ser así. Deberíamos nosotros de hacer un análisis, un estudio de cuáles son los riesgos a los que está expuesta la organización, y eso forma parte de este compliance, para que una vez detectados cuáles son estos riesgos, estas posibilidades que están ahí latentes de que pudiera ocurrir un evento que va a afectar en diversas áreas o en diversos aspectos a la organización, poder ahora sí hacer un orden, una prelación de estos riesgos para ver cuál tiene más probabilidad de ocurrencia y cuál tiene pues una menor probabilidad, y con ello pues formular un plan de acción, un plan de trabajo para poder atacar esos riesgos y desde luego también determinar que si ese riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia, cuál es el impacto que va a ocasionar en la organización, porque puede ser que tenga una alta probabilidad, pero el impacto no sea tanto como aquel riesgo que tiene una menor probabilidad, pero que en caso de que llegase a detonar ese riesgo va a tener un impacto mayor. Entonces, a eso se refiere la administración de riesgos, y esto va a hacer precisamente que establezcamos medidas preventivas y con ello abatir
el impacto que esto pueda tener en la organización. De hecho, detectar de manera muy precisa qué evento, anticiparnos qué evento pudiera ocurrir para evitar que ocurra o para poder administrar en caso de que se presente, cuáles son las acciones que tienen que seguirse y que no tome por sorpresa a la organización. Entonces, todo esto nos lleva a establecer pues un plan en donde tenemos contemplados esta administración de los riesgos, así como lo comentamos a nivel muy general, a establecer o fortalecer la cultura organizacional en donde está le damos mucha relevancia, importancia a la ética, a la forma en cómo se conducen las personas en la organización, a que sus acciones se apeguen a ese código que establece la empresa y que las políticas, los procesos y los procedimientos se apeguen precisamente a lo que está establecido de manera externa y que promuevan los 4 elementos del control que comentamos: la adherencia a las políticas, el cumplimiento de la normatividad, la eficiencia y la productividad, y que se lleve a cabo y que se formule información financiera que sea confiable, que sea veraz y que sea oportuna para tomar decisiones pues lo más acertada posible. Entonces, aquí juega un papel muy relevante la ética, pero la ética más allá de pues un concepto que quede romántico, sino que sea una forma en que las personas se conduzcan dentro y fuera de la organización. Y entonces, pues, podemos decir que esta ética es el contrato moral entre la empresa y sus integrantes y contempla todo el actuar de sus funcionarios y de las personas que colaboran relacionadas con la conducta de cada uno de ellos y con sus decisiones. Y está inmerso en los valores que se tienen que vivir dentro de la organización. La cultura es el sistema de creencias de la empresa, la responsabilidad social para con los terceros involucrados y las relaciones que tiene la empresa con proveedores, con clientes, etcétera. Y en todo esto juega un papel destacado la auditoría interna o la auditoría externa o los mecanismos de control que se establezcan, que pueden ser, si no es a través de estas funciones dentro de la organización o fuera de la organización, como sería el caso de la auditoría externa, a través del establecimiento de controles, manuales, reportes y algunas prácticas como podría ser la segregación de funciones. Hay algo que viene a la mente, o más bien se ha difundido mucho en relación con el compliance, sobre todo el compliance penal, que la empresa tenga que establecer un mecanismo de denuncias para que esto pueda llegar a la dirección. Pero esa herramienta de denuncias sí funciona si forma parte de todo un sistema que tiene como propósito el cumplimiento de esas fases, de esos elementos del control interno. Si se establece un mecanismo de denuncias aislado,
puede ser más perjudicial para los fines que está persiguiendo la empresa que benéfico. La auditoría interna es un elemento, es una herramienta que ya sea que la ejecute una persona o un departamento o un área que cumpla la función, es los ojos que tiene la dirección para que pueda apoyarse en que las diversas áreas de la empresa acaten todo lo que hemos comentado y con ello se garantice el cumplimiento de esos 4 objetivos del control interno y con ello tengamos certeza, confianza de que estamos dando cumplimiento a eso que la empresa se impone, que es la normatividad interna, y que esto va a propiciar que se dé cumplimiento a lo externo y con ello evitar que se activen los riesgos, algunos de los riesgos ya comentados, que se le dé cumplimiento a la norma y que a las normas y que la empresa se enfoque, los recursos de la empresa se enfoquen en el posicionamiento, en ser líderes en su negocio y que no estén ocupados o que no estén preocupados por este tipo de situaciones que son sí muy importantes, su cumplimiento y demás, pero que no deben ser distractores en el cumplimiento de los fines o de los objetivos organizacionales. Entonces, la auditoría interna ayuda, ya sea a través de la persona o de la función, ayuda a que se cumplan con estos objetivos y, por supuesto, es un mecanismo, es una herramienta que debería de utilizar la alta dirección. Pues tratamos de hacer un repaso así muy rápido de lo que implica solo una parte de la administración de los riesgos y del cumplimiento de esa normatividad para garantizar que la empresa está cumpliendo y que no se va a ver enfrentada a situaciones de carácter legal, principalmente, pero también a otro tipo de situaciones de riesgos que pongan en peligro la operación de la empresa y sobre todo que expongan el patrimonio de la organización. Como vimos, este punto del compliance que tiene su origen en situaciones, en conductas irregulares, en conductas en donde empresas cometieron delitos, se lleva a no solo al cumplimiento hoy en día de la parte legal, sino que se involucran prácticas que tiene que desarrollar la empresa a través del establecimiento de prácticas, de acciones apegadas a lineamientos que protejan el patrimonio de los accionistas, pero que promuevan ese apego a las políticas, esa eficiencia, esa eficacia, esa generación de información confiable y todo ello con el propósito de que la empresa pues se fortalezca, crezca estructuralmente, se profesionalice, se institucionalice y con ello pues saque mayor provecho de sus recursos y pueda ser una empresa que sea competitiva, que sea líder en su sector y que enfoque sus recursos, sus esfuerzos hacia el logro de sus objetivos y de el fortalecimiento de sus ventajas competitivas.
pues hasta aquí esta plática de el compliance para cumplir con la normatividad interna y externa. Y como les decía, esto forma parte ya de un programa en donde vemos aspectos ya de manera más puntual y que lo denominamos auditoría integral de vanguardia.